Mucho la presencia de todas y todos ustedes en este evento que conmemora, que recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, un día que debe de trascender para concientizarnos sobre una de las enfermedades más lacerantes que existen, que duele mucho cuando se presenta en adultos, pero duele mucho más cuando se presenta en niñas y niños, primero porque es el comienzo de la vida, pero también porque es cuando existe en esta etapa la mayor vulnerabilidad. Eso lo hemos podido ver Cintia Aide y yo en diciembre pasado, cuando hemos visitado el hospital infantil. Fuimos a entregar regalos a los niños y estuvimos con varios de ellos que dan una lucha increíble, una lucha valiente contra el cáncer, pero en donde el drama de la enfermedad y el valor de la lucha nos conmueven a todos. Quiero, antes de adentrarme en algunas reflexiones sobre este día, pero sobre todo sobre lo que estamos haciendo en Chihuahua y lo que vamos a hacer, felicitar a nuestro secretario de Salud, al doctor Jesús Enrique Grajeda, porque hoy es el día de su cumpleaños. Qué bueno que celebra su cumpleaños trabajando a plenitud por Chihuahua. Qué mejor manera de encontrarse a sí mismo en el servicio a los demás. Deseamos que tenga vida plena, que Dios le conceda muchos años más. El cáncer infantil es una enfermedad que en Chihuahua ha cobrado mucha fuerza. Ocupamos los primeros lugares en casos de cáncer infantil. De 2013 al 2018 se detectaron 258 casos de niñas y niños que fueron diagnosticados con esta enfermedad. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención ahora que estuve en el hospital infantil es que en la mayoría de los casos, bueno, yo visité a 7 niños que estaban ahí, 5 de ellos provenían de comunidades indígenas del estado. Frente a esa estadística alarmante y a ese hecho que nos conmueve, hay una buena noticia dentro de esa realidad, que es en lo que yo quisiera detenerme. La buena noticia es que de detectarse a tiempo, el 70% de los casos en niños son curables. Ahí está exactamente la enorme oportunidad que tenemos, principalmente como gobierno, trabajar e invertir, construir las alianzas necesarias para la detección oportuna de esta enfermedad que suele arrebatar vidas cuando no se le trata a tiempo o de la manera adecuada. Por ello es por lo que esta materia ha sido una de nuestras prioridades y ya hemos tomado cartas en el asunto. Desde el año pasado, ustedes lo vieron reflejado en el video, cuando firmamos un convenio con la Fundación CIMA, cuyo objetivo fue impulsar el programa de tamizaje, el cual consiste en la revisión general y en el seguimiento de la salud de nuestras y nuestros pequeños para la detección oportuna de casos de cáncer. Hace un par de semanas, un poco más, no sé, cuando recibimos el informe, que sería hace 2 semanas, 3 semanas que nos juntamos,
revisamos los resultados del tamizaje y valoramos la importancia de la información en nuestras manos. Primero, porque gracias a este programa llegamos a 54 municipios, se atendieron 1,410 escuelas. Entiendo que cubrimos el primer grado de la primaria, de la educación básica, que es además en este grupo etario donde la escolaridad en Chihuahua tiene su mayor índice de cobertura. Estamos hablando de que en la primaria, particularmente en el primer grado, Chihuahua tiene niveles de cobertura de casi el 99%, más del 99%. Bueno, no puede haber más del 102%. Yo nunca le he entendido a esa estadística. Yo cuando veo que cubrimos la primaria básica en primer grado con 102%, digo, ¿cómo está eso? Tiene que ver con la combinación de la edad de pertinencia con una edad mayor en ese grado. Entonces estamos en el mejor grado, cobertura prácticamente total para ir a hacer el tamizaje que nos dé la estadística confiable. Por eso pudimos revisar en este primer tamizaje a casi 31,000 menores, de los cuales 15,288 son niñas y 15,626 son niños. De estos infantes, un total de 860 se refirieron a un médico para que los atendiera por tener algún signo de alarma. Detectamos en el tamizaje, según el informe que nos entregaron, que no nos dio todavía en este momento positivo ningún caso, pero detectamos problemas de salud, una información que estamos incorporando en el Cardex de los niños, donde detectamos ese contraste en el problema de alimentación. Por un lado, desnutrición y por otro lado, sobrepeso. Pero también detectamos casos de salud bucal en nuestras niñas y niños, particularmente el tema de caries, que fue un dato que vimos. Solo nos llamó la atención un dato que quedamos de revisar, que fue el de la Sierra, particularmente un municipio en donde la estadística ahí nos brincaba. Pero en general, la información que arrojó este tamizaje es de gran trascendencia e importancia para las acciones que vamos a tomar. Y con estas acciones precisamente son con las que buscamos cambiar la vida de las familias chihuahuenses. Queremos que se atiendan nuestros niños con oportunidad y prontitud y así generar una disminución en la incidencia de casos y por supuesto en el número de las defunciones. Es justo por situaciones como estas que estamos impulsando acciones interinstitucionales para la atención de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso nos hemos propuesto una cruzada por su bienestar. Hemos lanzado recientemente en Ciudad Juárez el programa Chihuahua Crece Contigo, para focalizar nuestra atención en este grupo de edad, pero también en la etapa prenatal. Es un programa muy interesante de intervención, de cuidado, de acompañamiento a lo que se conoce como el desarrollo de la primera infancia o el desarrollo y acompañamiento de la infancia temprana, de 0 a 5 años. Con una acción coordinada, salud, desarrollo social, DIF, por supuesto educación. Y nuestra alianza estratégica con las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil. Esta cruzada
le hemos llamado así a Chihuahua Crece Contigo, es una de nuestras prioridades más importantes. Hemos expresado públicamente aquí y en todos lados que vamos a hacer de Chihuahua, con todas sus consecuencias, el estado que más y mejor cuida a sus niños y a sus niñas. Y por eso la política debe ser integral, no solamente en atención de salud, de educación y de asistencia social, sino en la protección de sus derechos. Vamos a ser también en ese sentido absolutamente intransigentes en defender a los niños que sean agredidos desde cualquier forma o ámbito. Cuando decimos que Chihuahua va a ser el estado que más y mejor cuida a sus niños, que lo entienda todo mundo, vamos en serio y vamos hasta sus últimas consecuencias. En este programa nosotros estamos también atendiendo, por supuesto, si estamos atendiendo la etapa prenatal, pues estamos atendiendo a las madres y sobre todo a las jóvenes madres que requieren de orientación, de capacitación, de acompañamiento, de seguimiento, porque es precisamente en estos casos de jóvenes embarazadas donde se descuidan muchos de los cuidados, se descuidan muchos del tratamiento que hay que dar al seguimiento del embarazo. Nos hemos puesto a platicar con el equipo de salud por qué tenemos las urgencias ginecobstetricias que tiene el Estado y sobre todo en mujeres tan jóvenes, porque hay mucha confianza, ya cuando empiezan a complicarse las cosas, se llega en una situación de urgencia, de emergencia, y ahí es muy difícil a veces salvar la vida del niño o de la madre. Y entonces, este programa está enfocado también al acompañamiento de las madres, porque es justo en esta etapa en la que podemos evitar diagnósticos fatales. Y tiene que ver con orientación en alimentación, orientación en la atención, orientación en la protección y en el cuidado. Pues les tengo una mejor noticia con motivo de este día. El día que nos presentaron el informe los integrantes de la Fundación CIMA, les dijimos, bueno, hemos cubierto a 31,000 menores, que es el 50% del cupo escolar. Nos hemos propuesto, a ver cómo le vamos a hacer, doctor Chávez, vamos a cubrir en el siguiente tamizaje a todos y cada uno de los niños del primer grado de primaria en el estado de Chihuahua. No nos va a faltar un solo niño sin revisar para tener un diagnóstico y una información completa. Y lo vamos a lograr con la alianza que hemos construido. Vamos a estar firmando el convenio en los próximos días porque queremos salvar la vida de nuestros pequeños como la de sus familias. Todos estamos conscientes de que una enfermedad como el cáncer transforma no solo la vida del enfermo, transforma la vida de sus seres queridos, tiene impactos importantes en aspectos psicológicos, económicos y sociales. Y como medidas o con medidas como estas queremos atender a este sector que es estratégico no solo para el futuro de nuestro estado, sino para el futuro de nuestro país. Es momento
de intervenciones efectivas que nos permitan asegurarles sus derechos fundamentales y una vida más próspera. Hoy, al agradecer la colaboración de la Fundación CIMA y, por supuesto, también agradecer y que sea Tomás Rodríguez, presidente de Cáritas Chihuahua, quien le transmita nuestro agradecimiento y nuestro saludo, como él lo hizo, a todas las asociaciones civiles que trabajan en la lucha contra el cáncer. Al momento de agradecerles a todos esa colaboración, también quiero destacar, y que los papás que escuchen esto se lo digan a sus niños, a sus hijos, quiero destacar la valentía con la que las niñas y los niños enfrentan una enfermedad como esta. Y quiero agradecer y felicitar el tesón y el amor de sus familias, de esas madres que están ahí enseguida todo el tiempo, en todo momento, cuidando de sus hijas y de sus hijos. Quiero decirles que no están solos, que su gobierno está con ustedes y que seguiremos trabajando arduamente con todo el compromiso y generando todas las alianzas que tengamos que hacer para ganar juntos la batalla al cáncer. Muchas gracias. La presencia de todas y todos ustedes en este evento que conmemora, que recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, un día que debe de trascender para concientizarnos sobre una de las enfermedades más lacerantes que existen, que duele mucho cuando se presenta en adultos, pero duele mucho más cuando se presenta en niñas y niños. Primero porque es el comienzo de la vida, pero también porque es cuando existe en esta etapa la mayor vulnerabilidad. Eso lo hemos podido ver Cintia Aide y yo en diciembre pasado, cuando hemos visitado el hospital infantil. Fuimos a entregar regalos a los niños y estuvimos con varios de ellos que dan una lucha increíble, una lucha valiente contra el cáncer, pero en donde el drama de la enfermedad y el valor de la lucha nos conmueven a todos. Quiero, antes de adentrarme en algunas reflexiones sobre este día, pero sobre todo sobre lo que estamos haciendo en Chihuahua y lo que vamos a hacer, felicitar a nuestro secretario de Salud, al doctor Jesús Enrique Grajeda, porque hoy es el día de su cumpleaños. Qué bueno que celebra su cumpleaños trabajando a plenitud por Chihuahua. Qué mejor manera de encontrarse a sí mismo en el servicio a los demás. Deseamos que tenga vida plena, que Dios le conceda muchos años más. El cáncer infantil es una enfermedad que en Chihuahua ha cobrado mucha fuerza. Ocupamos los primeros lugares en casos de cáncer infantil. De 2013 al 2018 se detectaron 258 casos de niñas y niños que fueron diagnosticados con esta enfermedad. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención ahora que estuve en el hospital infantil es que en la mayoría de los casos, bueno, yo visité a 7 niños que estaban ahí, 5 de ellos provenían de comunidades indígenas del estado. Frente a esa estadística alarmante y a ese hecho que nos conmueve, hay una buena noticia.
dentro de esa realidad, que es en lo que yo quisiera detenerme. La buena noticia es que de detectarse a tiempo, el 70% de los casos en niños son curables. Ahí está exactamente la enorme oportunidad que tenemos principalmente como gobierno, trabajar e invertir, construir las alianzas necesarias para la detección oportuna de esta enfermedad que suele arrebatar vidas cuando no se le trata a tiempo o de la manera adecuada. Por ello es por lo que esta materia ha sido una de nuestras prioridades y ya hemos tomado cartas en el asunto. Desde el año pasado, ustedes lo vieron reflejado en el video, cuando firmamos un convenio con la Fundación CIMA, cuyo objetivo fue impulsar el programa de tamizaje, el cual consiste en la revisión general y en el seguimiento de la salud de nuestras y nuestros pequeños para la detección oportuna de casos de cáncer. Hace un par de semanas, un poco más, no sé, cuando recibimos el informe, que sería hace 2 semanas, 3 semanas, que nos juntamos, revisamos los resultados del tamizaje y valoramos la importancia de la información en nuestras manos. Primero, porque gracias a este programa llegamos a 54 municipios, se atendieron 1,410 escuelas. Entiendo que cubrimos el primer grado de la primaria, de la educación básica, que es además en este grupo etario donde la escolaridad en Chihuahua tiene su mayor índice de cobertura. Estamos hablando de que en la primaria, particularmente en el primer grado, Chihuahua tiene niveles de cobertura de casi el 99%, más del 99%. Bueno, no puede haber más del 102%. Yo nunca le he entendido a esa estadística. Yo cuando veo que cubrimos la primaria básica en primer grado con 102%, digo, ¿cómo está eso? Tiene que ver con la combinación de la edad de pertinencia con una edad mayor en ese grado. Entonces estamos en el mejor grado, cobertura prácticamente total para ir a hacer el tamizaje que nos dé la estadística confiable. Por eso pudimos revisar en este primer tamizaje a casi 31,000 menores, de los cuales 15,288 son niñas y 15,626 son niños. De estos infantes, un total de 860 se refirieron a un médico para que los atendiera por tener algún signo de alarma. Detectamos en el tamizaje, según el informe que nos entregaron, que no nos dio todavía en este momento positivo ningún caso, pero detectamos problemas de salud, una información que estamos incorporando en el Cardex de los niños, donde detectamos ese contraste en el problema de alimentación. Por un lado, desnutrición y por otro lado, sobrepeso. Pero también detectamos casos de salud bucal en nuestras niñas y niños, particularmente el tema de caries, que fue un dato que vimos. Solo nos llamó la atención un dato que quedamos de revisar, que fue el de la Sierra, particularmente un municipio en donde la estadística ahí nos brincaba. Pero en general, la información que arrojó este tamizaje es de gran trascendencia e importancia para las acciones que vamos a tomar. Y con estas acciones precisamente son con las que buscamos
cambiar la vida de las familias chihuahuenses. Queremos que se atienda a nuestros niños con oportunidad y prontitud y así generar una disminución en la incidencia de casos y, por supuesto, en el número de las defunciones. Es justo por situaciones como estas que estamos impulsando acciones interinstitucionales para la atención de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso nos hemos propuesto una cruzada por su bienestar. Hemos lanzado recientemente en Ciudad Juárez el programa Chihuahua Crece Contigo, para focalizar nuestra atención en este grupo de edad, pero también en la etapa prenatal. Es un programa muy interesante de intervención, de cuidado, de acompañamiento a lo que se conoce como el desarrollo de la primera infancia o el desarrollo y acompañamiento de la infancia temprana, de 0 a 5 años, con una acción coordinada, salud, desarrollo social, DIF, por supuesto educación, y nuestra alianza estratégica con las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil. Esta cruzada, le hemos llamado así a Chihuahua Crece Contigo, es una de nuestras prioridades más importantes. Hemos expresado públicamente aquí y en todos lados que vamos a hacer de Chihuahua, con todas sus consecuencias, el estado que más y mejor cuida a sus niños y a sus niñas. Y por eso la política debe ser integral, no solamente en atención de salud, de educación y de asistencia social, sino en la protección de sus derechos. Vamos a ser también en ese sentido absolutamente intransigentes en defender a los niños que sean agredidos desde cualquier forma o ámbito. Cuando decimos que Chihuahua va a ser el estado que más y mejor cuida a sus niños, que lo entienda todo mundo, vamos en serio y vamos hasta sus últimas consecuencias. En este programa nosotros estamos también atendiendo, por supuesto, si estamos atendiendo la etapa prenatal, pues estamos atendiendo a las madres y sobre todo a las jóvenes madres que requieren de orientación, de capacitación, de acompañamiento, de seguimiento, porque es precisamente en estos casos de jóvenes embarazadas donde se descuidan muchos de los cuidados, se descuidan muchos del tratamiento que hay que dar al seguimiento del embarazo. Nos hemos puesto a platicar con el equipo de salud por qué tenemos las urgencias ginecobstetricias que tiene el Estado y sobre todo en mujeres tan jóvenes, porque hay mucha confianza. Ya cuando empiezan a complicarse las cosas, se llega en una situación de urgencia, de emergencia, y ahí es muy difícil a veces salvar la vida del niño o de la madre. Y entonces este programa está enfocado también al acompañamiento de las madres, porque es justo en esta etapa en la que podemos evitar diagnósticos fatales, y tiene que ver con orientación en alimentación, orientación en la atención, orientación en la protección y en el cuidado. Pues les tengo una mejor noticia con motivo de este día. El día que nos presentaron el informe los integrantes de la Fundación CIMA,
les dijimos, bueno, hemos cubierto a 31,000 menores, que es el 50% del cupo escolar. Nos hemos propuesto, a ver cómo le vamos a hacer, doctor Chávez, vamos a cubrir en el siguiente tamizaje a todos y cada uno de los niños del primer grado de primaria en el estado de Chihuahua. No nos va a faltar un solo niño sin revisar para tener un diagnóstico y una información completa. Y lo vamos a lograr con la alianza que hemos construido. Vamos a estar firmando el convenio en los próximos días porque queremos salvar la vida de nuestros pequeños como la de sus familias. Todos estamos conscientes de que una enfermedad como el cáncer transforma no solo la vida del enfermo, transforma la vida de sus seres queridos, tiene impactos importantes en aspectos psicológicos, económicos y sociales. Y como medidas o con medidas como estas queremos atender a este sector que es estratégico no solo para el futuro de nuestro estado, sino para el futuro de nuestro país. Es momento de intervenciones efectivas que nos permitan asegurarles sus derechos fundamentales y una vida más próspera. Hoy, al agradecer la colaboración de la Fundación CIMA y, por supuesto, también agradecer y que sea Tomás Rodríguez, presidente de Cáritas Chihuahua, quien le transmita nuestro agradecimiento y nuestro saludo, como él lo hizo, a todas las asociaciones civiles que trabajan en la lucha contra el cáncer. Al momento de agradecerles a todos esa colaboración, también quiero destacar y que los papás que escuchen esto se lo digan a sus niños, a sus hijos. Quiero destacar la valentía con la que las niñas y los niños enfrentan una enfermedad como esta. Y quiero agradecer y felicitar el tesón y el amor de sus familias, de esas madres que están ahí enseguida todo el tiempo, en todo momento, cuidando de sus hijas y de sus hijos. Quiero decirles que no están solos, que su gobierno está con ustedes y que seguiremos trabajando arduamente con todo el compromiso y generando todas las alianzas que tengamos que hacer para ganar juntos la batalla al cáncer. Muchas gracias. La presencia de todas y todos ustedes en este evento que conmemora, que recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, un día que debe de trascender para concientizarnos sobre una de las enfermedades más lacerantes que existen, que duele mucho cuando se presenta en adultos, pero duele mucho más cuando se presenta en niñas y niños. Primero porque es el comienzo de la vida, pero también porque es cuando existe en esta etapa la mayor vulnerabilidad. Eso lo hemos podido ver Cintia Aide y yo en diciembre pasado, cuando hemos visitado el hospital infantil. Fuimos a entregar regalos a los niños y estuvimos con varios de ellos que dan una lucha increíble, una lucha valiente contra el cáncer, pero en donde el drama de la enfermedad y el valor de la lucha nos conmueven a todos. Quiero, antes de adentrarme en algunas reflexiones sobre este día, pero sobre todo sobre lo que estamos haciendo en Chihuahua y lo que vamos a hacer, felicitar a nuestro secretario de Salud, al doctor Jesús Enrique Grajeda,
porque hoy es el día de su cumpleaños. Qué bueno que celebra su cumpleaños trabajando a plenitud por Chihuahua. Qué mejor manera de encontrarse a sí mismo en el servicio a los demás. Deseamos que tenga vida plena, que Dios le conceda muchos años más. El cáncer infantil es una enfermedad que en Chihuahua ha cobrado mucha fuerza. Ocupamos los primeros lugares en casos de cáncer infantil. De 2013 al 2018 se detectaron 258 casos de niñas y niños que fueron diagnosticados con esta enfermedad. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención ahora que estuve en el hospital infantil es que en la mayoría de los casos, bueno, yo visité a 7 niños que estaban ahí, 5 de ellos provenían de comunidades indígenas del estado. Frente a esa estadística alarmante y a ese hecho que nos conmueve, hay una buena noticia dentro de esa realidad, que es en lo que yo quisiera detenerme. La buena noticia es que de detectarse a tiempo, el 70% de los casos en niños son curables. Ahí está exactamente la enorme oportunidad que tenemos principalmente como gobierno, trabajar e invertir, construir las alianzas necesarias para la detección oportuna de esta enfermedad que suele arrebatar vidas cuando no se le trata a tiempo o de la manera adecuada. Por ello es por lo que esta materia ha sido una de nuestras prioridades y ya hemos tomado cartas en el asunto. Desde el año pasado, ustedes lo vieron reflejado en el video, cuando firmamos un convenio con la Fundación CIMA, cuyo objetivo fue impulsar el programa de tamizaje, el cual consiste en la revisión general y en el seguimiento de la salud de nuestras y nuestros pequeños para la detección oportuna de casos de cáncer. Hace un par de semanas, un poco más, no sé, cuando recibimos el informe, que sería hace 2 semanas, 3 semanas que nos juntamos, revisamos los resultados del tamizaje y valoramos la importancia de la información en nuestras manos. Primero porque gracias a este programa llegamos a 54 municipios, se atendieron 1,410 escuelas. Entiendo que cubrimos el primer grado de la primaria, de la educación básica, que es además en este grupo etario donde la escolaridad en Chihuahua tiene su mayor índice de cobertura. Estamos hablando de que en la primaria, particularmente en el primer grado, Chihuahua tiene niveles de cobertura de casi el 99%, más del 99%. Bueno, no puede haber más del 102%. Yo nunca le he entendido a esa estadística. Cuando veo que cubrimos la primaria básica en primer grado con 102%, digo, ¿cómo está eso? Tiene que ver con la combinación de la edad de pertinencia con una edad mayor en ese grado. Entonces estamos en el mejor grado, cobertura prácticamente total para ir a hacer el tamizaje que nos dé la estadística confiable. Por eso pudimos revisar en este primer tamizaje a casi 31,000 menores, de los cuales 15,288 son niñas
y 15.626 son niños. De estos infantes, un total de 860 se refirieron a un médico para que los atendiera por tener algún signo de alarma. Detectamos en el tamizaje, según el informe que nos entregaron, que no nos dio todavía en este momento positivo ningún caso, pero detectamos problemas de salud, una información que estamos incorporando en el Cardex de los niños, donde detectamos ese contraste en el problema de alimentación. Por un lado, desnutrición y por otro lado, sobrepeso. Pero también detectamos casos de salud bucal en nuestras niñas y niños, particularmente el tema de caries, que fue un dato que vimos. Solo nos llamó la atención un dato que quedamos de revisar, que fue el de la Sierra, particularmente un municipio en donde la estadística ahí nos brincaba. Pero en general, la información que arrojó este tamizaje es de gran trascendencia e importancia para las acciones que vamos a tomar. Y con estas acciones precisamente son con las que buscamos cambiar la vida de las familias chihuahuenses. Queremos que se atienda a nuestros niños con oportunidad y prontitud y así generar una disminución en la incidencia de casos y por supuesto en el número de las defunciones. Es justo por situaciones como estas que estamos impulsando acciones interinstitucionales para la atención de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso nos hemos propuesto una cruzada por su bienestar. Hemos lanzado recientemente en Ciudad Juárez el programa Chihuahua Crece Contigo, para focalizar nuestra atención en este grupo de edad, pero también en la etapa prenatal. Es un programa muy interesante de intervención, de cuidado, de acompañamiento a lo que se conoce como el desarrollo de la primera infancia o el desarrollo y acompañamiento de la infancia temprana, de 0 a 5 años. Con una acción coordinada, salud, desarrollo social, DIF, por supuesto educación. Y nuestra alianza estratégica con las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil. Esta cruzada, le hemos llamado así, a Chihuahua Crece Contigo, es una de nuestras prioridades más importantes. Hemos expresado públicamente aquí y en todos lados que vamos a hacer de Chihuahua, con todas sus consecuencias, el estado que más y mejor cuida a sus niños y a sus niñas. Y por eso la política debe ser integral, no solamente en atención de salud, de educación y de asistencia social, sino en la protección de sus derechos. Vamos a ser también en ese sentido absolutamente intransigentes en defender a los niños que sean agredidos desde cualquier forma o ámbito. Cuando decimos que Chihuahua va a ser el estado que más y mejor cuida a sus niños, que lo entienda todo mundo. Vamos en serio y vamos hasta sus últimas consecuencias. En este programa nosotros estamos también atendiendo, por supuesto, si estamos atendiendo la etapa prenatal, pues estamos atendiendo a las madres y sobre todo a las jóvenes madres que requieren
de orientación, de capacitación, de acompañamiento, de seguimiento, porque es precisamente en estos casos de jóvenes embarazadas donde se descuidan muchos de los cuidados, se descuidan muchos del tratamiento que hay que dar al seguimiento del embarazo. Nos hemos puesto a platicar con el equipo de salud por qué tenemos las urgencias ginecobstetricias que tiene el Estado y sobre todo en mujeres tan jóvenes, porque hay mucha confianza, ya cuando empiezan a complicarse las cosas, se llega en una situación de urgencia, de emergencia, y ahí es muy difícil a veces salvar la vida del niño o de la madre. Y entonces este programa está enfocado también al acompañamiento de las madres, porque es justo en esta etapa en la que podemos evitar diagnósticos fatales. Y tiene que ver con orientación en alimentación, orientación en la atención, orientación en la protección y en el cuidado. Pues les tengo una mejor noticia con motivo de este día. El día que nos presentaron el informe, los integrantes de la Fundación CIMA, les dijimos, bueno, hemos cubierto a 31,000 menores, que es el 50% del cupo escolar. Nos hemos propuesto, a ver cómo le vamos a hacer, doctor Chávez, vamos a cubrir en el siguiente tamizaje a todos y cada uno de los niños del primer grado de primaria en el estado de Chihuahua. No nos va a faltar un solo niño sin revisar para tener un diagnóstico y una información completa. Y lo vamos a lograr con la alianza que hemos construido. Vamos a estar firmando el convenio en los próximos días, porque queremos salvar la vida de nuestros pequeños como la de sus familias. Todos estamos conscientes de que una enfermedad como el cáncer transforma no solo la vida del enfermo, transforma la vida de sus seres queridos, tiene impactos importantes en aspectos psicológicos, económicos y sociales. Y como medidas o con medidas como estas, queremos atender a este sector que es estratégico no solo para el futuro de nuestro Estado, sino para el futuro de nuestro país. Es momento de intervenciones efectivas que nos permitan asegurarles sus derechos fundamentales y una vida más próspera. Hoy, al agradecer la colaboración de la Fundación CIMA y por supuesto también agradecer y que sea Tomás Rodríguez, presidente de Cáritas Chihuahua, quien le transmita nuestro agradecimiento y nuestro saludo, como él lo hizo, a todas las asociaciones civiles que trabajan en la lucha contra el cáncer. Al momento de agradecerles a todos esa colaboración, también quiero destacar, y que los papás que escuchen esto se lo digan a sus niños, a sus hijos, quiero destacar la valentía con la que las niñas y los niños enfrentan una enfermedad como esta. Y quiero agradecer y felicitar el tesón y el amor de sus familias, de esas madres que están ahí enseguida todo el tiempo, en todo momento, cuidando de sus hijas y de sus hijos. Quiero decirles que no están solos, que su gobierno está con ustedes y que seguiremos trabajando arduamente con todo el compromiso y generando todas las alianzas que tengamos que hacer para ganar juntos la batalla al cáncer. Muchas gracias. La presencia de todas y todos ustedes en este evento que conmemora, que recuerda
el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, un día que debe de trascender para concientizarnos sobre una de las enfermedades más lacerantes que existen, que duele mucho cuando se presenta en adultos, pero duele mucho más cuando se presenta en niñas y niños. Primero porque es el comienzo de la vida, pero también porque es cuando existe en esta etapa la mayor vulnerabilidad. Eso lo hemos podido ver Cintia Aide y yo en diciembre pasado, cuando hemos visitado el hospital infantil. Fuimos a entregar regalos a los niños y estuvimos con varios de ellos que dan una lucha increíble, una lucha valiente contra el cáncer, pero en donde el drama de la enfermedad y el valor de la lucha nos conmueven a todos. Quiero, antes de adentrarme en algunas reflexiones sobre este día, pero sobre todo sobre lo que estamos haciendo en Chihuahua y lo que vamos a hacer, felicitar a nuestro secretario de Salud, al doctor Jesús Enrique Grajeda, porque hoy es el día de su cumpleaños. Qué bueno que celebra su cumpleaños trabajando a plenitud por Chihuahua. Qué mejor manera de encontrarse a sí mismo en el servicio a los demás. Deseamos que tenga vida plena, que Dios le conceda muchos años más. El cáncer infantil es una enfermedad que en Chihuahua ha cobrado mucha fuerza. Ocupamos los primeros lugares en casos de cáncer infantil. De 2013 al 2018 se detectaron 258 casos de niñas y niños que fueron diagnosticados con esta enfermedad. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención ahora que estuve en el hospital infantil es que en la mayoría de los casos, bueno, yo visité a 7 niños que estaban ahí, 5 de ellos provenían de comunidades indígenas del estado. Frente a esa estadística alarmante y a ese hecho que nos conmueve, hay una buena noticia dentro de esa realidad, que es en lo que yo quisiera detenerme. La buena noticia es que de detectarse a tiempo, el 70% de los casos en niños son curables. Ahí está exactamente la enorme oportunidad que tenemos principalmente como gobierno, trabajar e invertir, construir las alianzas necesarias para la detección oportuna de esta enfermedad que suele arrebatar vidas cuando no se le trata a tiempo o de la manera adecuada. Por ello es por lo que esta materia ha sido una de nuestras prioridades y ya hemos tomado cartas en el asunto. Desde el año pasado, ustedes lo vieron reflejado en el video, cuando firmamos un convenio con la Fundación CIMA, cuyo objetivo fue impulsar el programa de tamizaje, el cual consiste en la revisión general y en el seguimiento de la salud de nuestras y nuestros pequeños para la detección oportuna de casos de cáncer. Hace un par de semanas, un poco más, no sé, cuando recibimos el informe, que sería hace 2 semanas, 3 semanas que nos juntamos, revisamos los resultados del tamizaje y valoramos la importancia de la información en nuestras manos.
Primero porque gracias a este programa llegamos a 54 municipios, se atendieron 1,410 escuelas. Entiendo que cubrimos el primer grado de la primaria, de la educación básica, que es además en este grupo etario donde la escolaridad en Chihuahua tiene su mayor índice de cobertura. Estamos hablando de que en la primaria, particularmente en el primer grado, Chihuahua tiene niveles de cobertura de casi el 99%, más del 99%. Bueno, no puede haber más del 102%. Yo nunca le he entendido a esa estadística. Cuando veo que cubrimos la primaria básica en primer grado con 102%, digo, ¿cómo está eso? Tiene que ver con la combinación de la edad de pertinencia con una edad mayor en ese grado. Entonces estamos en el mejor grado, cobertura prácticamente total para ir a hacer el tamizaje que nos dé la estadística confiable. Por eso pudimos revisar en este primer tamizaje a casi 31,000 menores, de los cuales 15,288 son niñas y 15,626 son niños. De estos infantes, un total de 860 se refirieron a un médico para que los atendiera por tener algún signo de alarma. Detectamos en el tamizaje, según el informe que nos entregaron, que no nos dio todavía en este momento positivo ningún caso, pero detectamos problemas de salud, una información que estamos incorporando en el Cardex de los niños, donde detectamos ese contraste en el problema de alimentación. Por un lado, desnutrición y por otro lado, sobrepeso. Pero también detectamos casos de salud bucal en nuestras niñas y niños, particularmente el tema de caries, que fue un dato que vimos. Solo nos llamó la atención un dato que quedamos de revisar, que fue el de la Sierra, particularmente un municipio en donde la estadística ahí nos brincaba. Pero en general, la información que arrojó este tamizaje es de gran trascendencia e importancia para las acciones que vamos a tomar. Y con estas acciones precisamente son con las que buscamos cambiar la vida de las familias chihuahuenses. Queremos que se atienda a nuestros niños con oportunidad y prontitud y así generar una disminución en la incidencia de casos y por supuesto en el número de las defunciones. Es justo por situaciones como estas que estamos impulsando acciones interinstitucionales para la atención de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso nos hemos propuesto una cruzada por su bienestar. Hemos lanzado recientemente en Ciudad Juárez el programa Chihuahua Crece Contigo, para focalizar nuestra atención en este grupo de edad, pero también en la etapa prenatal. Es un programa muy interesante de intervención, de cuidado, de acompañamiento a lo que se conoce como el desarrollo de la primera infancia o el desarrollo y acompañamiento de la infancia temprana, de 0 a 5 años. Con una acción coordinada, salud, desarrollo social, DIF, por supuesto educación, y nuestra alianza estratégica con las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil. Esta cruzada, le hemos llamado así a Chihuahua Crece Contigo, es una de nuestras prioridades más importantes. Hemos
expresado públicamente aquí y en todos lados que vamos a hacer de Chihuahua, con todas sus consecuencias, el estado que más y mejor cuida a sus niños y a sus niñas. Y por eso la política debe ser integral, no solamente en atención de salud y educación y de asistencia social, sino en la protección de sus derechos. Vamos a ser también en ese sentido absolutamente intransigentes en defender a los niños que sean agredidos desde cualquier forma o ámbito. Cuando decimos que Chihuahua va a ser el estado que más y mejor cuida a sus niños, que lo entienda todo mundo, vamos en serio y vamos hasta sus últimas consecuencias. En este programa nosotros estamos también atendiendo, por supuesto, si estamos atendiendo la etapa prenatal, pues estamos atendiendo a las madres y sobre todo a las jóvenes madres que requieren de orientación, de capacitación, de acompañamiento, de seguimiento, porque es precisamente en estos casos de jóvenes embarazadas donde se descuidan muchos de los cuidados, se descuidan muchos del tratamiento que hay que dar al seguimiento del embarazo. Nos hemos puesto a platicar con el equipo de salud por qué tenemos las urgencias ginecobstetricias que tiene el Estado y sobre todo en mujeres tan jóvenes, porque hay mucha confianza, ya cuando empiezan a complicarse las cosas, se llega en una situación de urgencia, de emergencia, y ahí es muy difícil a veces salvar la vida del niño o de la madre. Y entonces, este programa está enfocado también al acompañamiento de las madres, porque es justo en esta etapa en la que podemos evitar diagnósticos fatales. Y tiene que ver con orientación en alimentación, orientación en la atención, orientación en la protección y en el cuidado. Pues les tengo una mejor noticia con motivo de este día. El día que nos presentaron el informe los integrantes de la Fundación CIMA, les dijimos, bueno, hemos cubierto a 31,000 menores, que es el 50% del cupo escolar. Nos hemos propuesto, a ver cómo le vamos a hacer, doctor Chávez, vamos a cubrir en el siguiente tamizaje a todos y cada uno de los niños del primer grado de primaria en el estado de Chihuahua. No nos va a faltar un solo niño sin revisar para tener un diagnóstico y una información completa. Y lo vamos a lograr con la alianza que hemos construido. Vamos a estar firmando el convenio en los próximos días porque queremos salvar la vida de nuestros pequeños como la de sus familias. Todos estamos conscientes de que una enfermedad como el cáncer transforma no solo la vida del enfermo, transforma la vida de sus seres queridos, tiene impactos importantes en aspectos psicológicos, económicos y sociales. Y como medidas o con medidas como estas queremos atender a este sector que es estratégico no solo para el futuro de nuestro estado, sino para el futuro de nuestro país. Es momento de intervenciones efectivas que nos permitan asegurarles sus derechos fundamentales y una vida más próspera. Hoy, al agradecer
la colaboración de la Fundación CIMA y, por supuesto, también agradecer y que sea Tomás Rodríguez, presidente de Cáritas Chihuahua, quien le transmita nuestro agradecimiento y nuestro saludo, como él lo hizo, a todas las asociaciones civiles que trabajan en la lucha contra el cáncer. Al momento de agradecerles a todos esa colaboración, también quiero destacar, y que los papás que escuchen esto se lo digan a sus niños, a sus hijos, quiero destacar la valentía con la que las niñas y los niños enfrentan una enfermedad como esta. Y quiero agradecer y felicitar el tesón y el amor de sus familias, de esas madres que están ahí enseguida todo el tiempo, en todo momento, cuidando de sus hijas y de sus hijos. Quiero decirles que no están solos, que su gobierno está con ustedes y que seguiremos trabajando arduamente con todo el compromiso y generando todas las alianzas que tengamos que hacer para ganar juntos la batalla al cáncer. Muchas gracias.